A veces el alma se cansa y no lo dice, solo lo sientes. Empieza con pequeñas cosas que antes no notabas. Ese suspiro profundo cuando nadie te ve, ese silencio incómodo que aparece en mitad de una conversación, esa sensación de no estar en el lugar correcto aunque parezca que todo está bien. No sabes exactamente cuándo comenzó, pero sí sabes que ya no eres el mismo, que algo cambió. Y lo has estado ocultando, incluso de ti. Finges que todo está en orden, que es solo una mala racha, que con el tiempo pasará. Pero la verdad es que te cuesta seguir, te cuesta sonreír como antes, te cuesta despertar con ganas, te cuesta permanecer donde ya no te reconoces. Y es ahí, justo ahí, donde empieza la verdadera pregunta. ¿Qué estás haciendo todavía en un lugar que ya no te hace feliz? Nos aferramos a lo que un día nos dio alegría, porque creemos que si lo sostenemos con suficiente fuerza, con suficiente esperanza, tal vez todo vuelva a ser como antes. Volvemos una y otra vez a esos recuerdos donde todo parecía encajar, donde los abrazos eran cálidos, donde las palabras no dolían, donde la risa era auténtica y no un disfraz. Y nos quedamos ahí, mentalmente, emocionalmente, enredados en escenas que ya no existen más que en nuestra memoria. A veces incluso idealizamos lo que fue, porque el dolor presente nos empuja a ver el pasado como el único lugar seguro. Pero en el fondo sabemos que lo que fue ya no es, ya no vibra igual, ya no sostiene, ya no consuela. Aceptar eso es profundamente doloroso, porque no solo implica soltar a alguien o a algo, implica soltar una parte de ti que vivía en ese tiempo, una parte que creyó, que soñó, que confió. Y por eso luchas. Te convences de que si te esfuerzas más, si tienes más paciencia, si vuelves a empezar, quizás logres que el amor regrese a su punto más alto, que la conexión vuelva a sentirse como al principio. Pero lo cierto es que hay vínculos que se desgastan de formas tan silenciosas que cuando te das cuenta, ya solo queda la estructura vacía de lo que alguna vez fue hogar. Y no es que haya sido falso, no es que hayas vivido una mentira. Todo fue real. Las promesas, los momentos, la risa, fueron verdad. Pero también lo es que las cosas cambian, las personas cambian, tú cambiaste. Y eso no tiene por qué doler tanto. Si entendemos que algunas historias están destinadas a terminar, no porque sean malas, sino porque su propósito ya se cumplió. Sin embargo, cuando nos negamos a ver ese final con claridad, lo que hacemos es arrastrar una historia que ya no quiere escribirse, y lo que podría haber sido un recuerdo hermoso se transforma en una carga pesada. Nos aferramos porque rendirse suena a fracaso, pero a veces soltar no es rendirse, es madurar. Es tener el coraje de mirar con honestidad lo que queda y reconocer que ya no hay raíces, solo costumbre, que ya no hay latidos, solo rutina. Y cuando en lugar de cerrar con amor, extendemos el final hasta lo insostenible, empezamos a marchitarnos lentamente. Dejamos de ser quienes éramos. Apagamos nuestra luz para mantener encendida una llama que ya no calienta. Y ese es el riesgo más grande, que por no querer soltar lo que ya no es, terminemos perdiendo también lo que aún somos. Quedarse cuando el alma ya quiere irse es una de las formas más silenciosas de romperse. Y no lo haces porque seas débil, lo haces porque tienes miedo. Miedo de lo que pasará si sueltas, miedo de lo que sentirás cuando te vayas, miedo del vacío que deja lo que un día fue tan importante para ti. Ese miedo no siempre se muestra con lágrimas, a veces se disfraza de paciencia, de compromiso, de todavía se puede. Pero en realidad, lo que estás haciendo es sostener una cuerda que ya te está quemando las manos, y aún así, no la sueltas. A veces nos enseñaron que lo correcto es quedarse, que hay que luchar hasta el final, que irse es fallar, que rendirse es de cobardes. Pero nadie te enseñó a distinguir cuando una lucha ya no es noble, sino tóxica. Nadie te dijo que hay batallas que se ganan alejándose. Y ahí estás tú,
quedándote en un lugar donde ya no hay consuelo, solo silencio, donde las palabras se repiten sin alma, donde los gestos se sienten forzados. Te despiertas cada día con esa carga en el pecho, con esa sensación de que estás en el lugar equivocado, pero también con el miedo de moverte, porque no sabes cómo sería la vida sin eso que hoy te duele, pero que aún te acompaña. El problema es que el miedo te hace pequeño, te encierra, te convence de que no sobrevivirás si te atreves a cambiar. Pero la verdad es que ese miedo no es señal de que debas quedarte. Es señal de que algo muy dentro de ti ya sabe que es hora de partir. Solo que el amor a veces no basta para impulsarte. A veces lo que se necesita es coraje. Y si no lo encuentras, te quedas a medias. Medio feliz, medio tranquilo, medio vivo. Y vivir así, entre mitades, es la forma más triste de existir. Qué fuerte es darse cuenta de que no siempre nos quedamos por amor. A veces nos quedamos por miedo a estar solos, por miedo a empezar de cero, por miedo a equivocarnos otra vez. Pero el verdadero error no está en irte, está en postergarte, en renunciar a ti por alguien que ya no lucha por ti, por una historia que ya no escribe capítulos nuevos. ¿Y sabes qué es lo más injusto de todo? Que mientras tú te desgastas intentando mantener en pie algo que ya está roto, tú mismo te vas desmoronando por dentro. Y lo sabes, lo sientes. Solo que aún no te animas a hacer lo que tu corazón viene pidiendo hace tiempo: liberarte. Antes de que puedas aceptarlo con palabras. Ya lo sientes. Tu cuerpo, que guarda silencios mejor que nadie, ya lleva tiempo hablándote. Lo notas en ese cansancio que no se va ni durmiendo, en ese nudo en la garganta que aparece de la nada, en esos suspiros que se escapan sin pedir permiso. Lo notas en tus gestos, en tu falta de energía, en esa mirada que ya no brilla como antes. Y es que el cuerpo es sabio. Él no se miente. Él no se engaña como tú lo haces cuando dices que todo está bien, cuando sonríes por compromiso, cuando repites que no es para tanto. Pero sí lo es. Sí es para tanto. Porque algo dentro de ti está intentando llamar tu atención. Y como no lo escuchas con el alma, empieza a manifestarse en lo físico. Dejas de dormir bien. Te molesta todo. Te sientes irritable, incómodo, ansioso sin saber por qué. Y la razón es simple. Estás en un lugar que ya no es tuyo. Estás forzándote a permanecer en una historia que ya venció, como si pudieras hacer que vuelva a sentirse viva a fuerza de voluntad. Pero la vida emocional no se fuerza. Se siente, se respira, se vibra. Y cuando ya no vibra, lo único que queda es el ruido interno. Ese ruido que intenta desesperadamente advertirte: algo no está bien. Te levantas todos los días como si cargaras un peso invisible. Vas por la vida en modo automático, haciendo lo que toca, pero sin alma. Y cuando por fin estás solo, cuando ya no hay nada que te distraiga, ahí llega. Ese silencio brutal donde te das cuenta de que estás fingiendo más de lo que deberías, que hace tiempo que no eres feliz, que no estás en paz, que estás sobreviviendo donde deberías estar creciendo. Pero incluso así, lo justificas. Dices que todo el mundo tiene días malos, que es solo el estrés, que hay gente que está peor, y te convences de que aguantar es lo más maduro, lo más fuerte, cuando en realidad es lo más destructivo. No hay nada más triste que un cuerpo lleno de síntomas por un alma que no ha sido escuchada. No hay nada más injusto que enfermarse por no atreverse a aceptar una verdad emocional. Y mientras tú sigues diciéndote que puedes más, que todo pasará, que es solo una etapa, tu cuerpo sigue acumulando esa energía densa, ese malestar, ese grito que no has querido traducir. Hasta que un día colapsas y entiendes, demasiado tarde, que no era estrés, era tristeza, que no era flojera, era agotamiento emocional, que no era ansiedad, era el alma pidiendo a gritos una nueva oportunidad. Hay una idea profundamente arraigada que nos ha hecho daño. La creencia de que si algo duele, es porque vale la pena, que el sufrimiento es una prueba de amor.
que mientras más se lucha por algo, más legítimo es. Y así vamos, cargando vínculos rotos, relaciones que ya no nos abrazan, espacios que nos asfixian, todo bajo la bandera de la fidelidad, de la paciencia, del no rendirse. Pero nadie nos dijo que también hay dolores que son señales, que a veces lo que duele no está pidiendo que lo salves, sino que lo sueltes. Nos enseñaron a quedarnos, a aguantar, a confundir sacrificio con compromiso. Pero quedarse en lo que ya no tiene vida es dejarse morir en silencio. Es seguir regando una planta que ya no tiene raíz, esperando que un día, por algún milagro, vuelva a florecer. Y mientras tanto, tú te marchitas, tú te apagas, tú te vas perdiendo de a poco. Y cuando por fin te preguntas si todo esto vale la pena, te sientes culpable por pensarlo. Porque claro, ¿cómo vas a dejar algo que te dio tanto? ¿Cómo vas a soltar si aún te importa? Pero lo que nadie te dice es que hay amores que se terminan aunque todavía duelan, que haya historias que deben cerrarse aunque aún haya afecto. Hay batallas que no se ganan insistiendo, sino aceptando que no todas las guerras merecen ser peleadas. Que hay relaciones que, por más historia que tengan, ya no te suman. Que por más cariño que haya, si te rompe, no es amor, es apego. Y el apego es traicionero. Te hace creer que sin eso no vas a poder seguir, que si te vas a quedar vacío. Pero lo cierto es que el vacío más profundo no llega cuando te vas, llega cuando te quedas sabiendo que ya no eres tú. Cuando te miras al espejo y ya no reconoces tu reflejo, porque te has convertido en alguien que solo sobrevive, que solo soporta, que solo resiste. Y no se trata de tirar todo a la primera dificultad, no se trata de abandonar cuando las cosas se ponen difíciles, se trata de darte cuenta cuando el amor ya no es amor, cuando la lucha ya no es recíproca, cuando el nosotros se convirtió en un yo solo intentando salvar algo que ya no quiere salvarse. Porque amar también es saber decir basta. También es saber irse a tiempo. También es tener el coraje de mirar con ternura lo vivido y aún así decir, ya no más. Elegirte a ti mismo no es egoísmo. Es una forma de volver a casa. Porque cuando has pasado tanto tiempo dando, cediendo, adaptándote, postergándote por otros, llega un momento en el que tu alma empieza a susurrarte. ¿Y yo cuándo? ¿Cuándo vas a pensar en ti? ¿Cuándo vas a preguntarte qué te hace bien de verdad? Porque lo que un día llamaste amor, hoy puede ser un compromiso que ya no te representa. Lo que una vez fue tu hogar, hoy puede sentirse como una jaula silenciosa. Y aunque por fuera todo siga igual, por dentro tú ya no estás. Tú ya te fuiste hace tiempo, solo que tu cuerpo aún no lo ha aceptado. El momento en el que te eliges es el momento en que dejas de conformarte, dejas de justificar lo injustificable, dejas de mirar hacia otro lado cuando algo duele. Porque elegirte significa escuchar con seriedad tu incomodidad, tu tristeza, tus necesidades. Significa dejar de quedarte donde no hay reciprocidad, por miedo a estar solo. Porque hay soledades que sanan y presencias que desgastan. Y llega un punto en el que, por más historia que haya, por más tiempo compartido, por más miedo que sientas, tienes que hacerte esa pregunta. ¿Quién estoy siendo mientras sigo aquí? Cuando te eliges, no se trata de romper con todo lo vivido. Se trata de honrarte, de no seguir abandonándote en nombre de un vínculo que ya no vibra contigo. Se trata de mirar con compasión tu propia necesidad de paz, tu necesidad de volver a sonreír sin forzar, de despertar sin esa carga, de sentir que caminas liviano otra vez. Y claro que duele. Elegirse muchas veces significa irse solo, empezar de nuevo, volver a construir desde cero. Pero también significa recuperar algo que nunca debiste perder, a ti mismo. Elegirse es volver a priorizar lo que de verdad importa, tu paz interior, tu dignidad emocional, tu autenticidad. Porque cuando te eliges de verdad, la vida empieza a moverse distinto.
Ya no persigues, ya no suplicas, ya no te encadenas. Empiezas a atraer, empiezas a respirar, empiezas a ver que no necesitas quedarte donde ya no hay amor para sentirte valioso. Que tu valor no lo define lo que alguien te da, sino lo que tú decides no seguir permitiendo. Y entonces, cuando por fin te eliges, empieza todo. Empieza la reconstrucción. Empieza la verdadera vida. Así que si hoy sientes que ya no es ahí, no te ignores. No lo dejes para mañana. Porque cada día que sigues en un lugar que ya no te hace bien, es un día que le quitas a la vida que podrías estar viviendo. No necesitas una gran razón para irte. Basta con que no seas feliz. Basta con que ya no te sientas en casa. Porque tu paz no es negociable. Tu bienestar no es opcional. Y aunque duela, aunque te tiemble el alma, si decides soltarte, te prometo que la vida, tarde o temprano, te premiará. Porque soltar no es perder. Es hacer espacio para todo lo que sí mereces. Lo que te haga bien. Lo que te haga brillar. Lo que te haga volver a ti.